Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por asistir a esta convocatoria a la prensa. El motivo de la misma es intentar dar a conocer y explicar más a los ciudadanos de Novelda cuál es el contenido real sobre el plan de pago a proveedores que el Gobierno ha aprobado y que el Ayuntamiento de Novelda recientemente ha enviado el listado de facturas pendientes, un listado de facturas que asciende, según se comunicó, a 16,5 millones de euros. Y la primera consecuencia que quisiera resaltar es que a partir de ahora sí que vamos a pagar justos por pecadores. Esta operación financiera es la operación financiera más importante que ha cometido el Ayuntamiento de Novelda en toda su historia y, por tanto, entendemos que las explicaciones que ha dado hasta ahora el equipo de Gobierno nos resultan bastante insuficientes. Creemos que el que se pase de la noche a la mañana prácticamente a que nuestra deuda financiera se duplique, porque hay que reconocer que el Ayuntamiento de Novelda a entidades financieras venía a deber en estas fechas aproximadamente unos 15 millones de euros, más los 16,5 que nos vamos a comprometer mediante esta operación, vamos a duplicar la deuda de entidades financieras. A pesar de todo ello, nosotros, como partido, creemos que era imprescindible y necesario el acometer una medida en este sentido, puesto que hasta la fecha quienes estaban soportando el endeudamiento del Ayuntamiento de Novelda y el de muchos otros ayuntamientos eran los proveedores. Los proveedores que no tenían por qué estar soportando un endeudamiento por la mala gestión que estaban haciendo nuestros políticos. La situación de Novelda en este tema es significativamente peor que la del resto de municipios de España, sobre todo de los municipios de nuestro entorno, como vamos a ver ahora comparativamente, porque creo que es imprescindible el saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. El importe de las facturas del Ayuntamiento de Novelda que se han acogido asciende a 16,5 millones de euros. Como podemos ver, esto es un gráfico que muestra los municipios más importantes de la comarca, de más de 10.000 habitantes, y lo que deben cada uno de ellos a sus proveedores mediante el listado que han presentado para pagar a proveedores mediante este decreto ley. El municipio que nos sigue por debajo es Elda, con 9,5 millones de euros, a pesar de que Elda, como todos sabemos, es una ciudad que es el doble en cuanto a números de habitantes. Otra cosa que debemos tener en cuenta es precisamente la cantidad que se debe por habitante. En el caso de Novelda, lo que debemos son 608 euros por habitante. Nos seguirá Monóvar con 495 euros y el resto se queda con cantidades muchísimo más pequeñas. Entonces, luego os pasaremos también los datos pormenorizados, porque creemos que es interesante el que comparemos para saber desde dónde partimos y luego sacar las consecuencias de hacia dónde vamos. Y comparado con las principales ciudades de la provincia de Alicante, las ciudades de más de 20.000 habitantes, tenemos que solamente somos superados por Benidorm, que deben en el listado 807 euros por habitante, seguidos de Novelda con 608. Vemos que el resto de municipios se queda bastante por debajo, en la mayoría. En el caso de Elche son 67, en el caso de Petrel son 77, en el caso de Aspe, localidad pues a pocos kilómetros de aquí, son solamente 98, que dice que nosotros debemos, por ejemplo, 6 veces más que Aspe en cuanto al listado que se presenta a los proveedores. Estos 600 y pico euros se van a convertir, con el pago de los intereses correspondientes, en más de 800 euros que vamos a tener que rascarnos el bolsillo todos los noveldenses para devolverlos en los próximos 10 años. La medida recoge además que los 2 primeros años solamente se van a pagar los intereses, hay una carencia de los 2 primeros años, y los otros 8 años se va a tener que amortizar el grueso del préstamo, con lo cual nos vamos a ver obligados a que a partir de dentro de 2 años y pico el Ayuntamiento de Novelda va a tener que destinar, aparte de lo que ya estaba destinado para pago de deuda, 2,5 millones al año para poder amortizar este préstamo. Entendemos que es muy difícil a día de hoy el que las cuentas en el Ayuntamiento de Novelda puedan ir saliendo, y quiero explicarme. Si hace un mes nos estaba comentando el equipo de Gobierno que no podían presentar los presupuestos cuadrados, puesto que todavía tenían que recortar 2 millones de euros prácticamente
que los gastos superaban en casi esa cantidad a los ingresos previstos. Con este plan, que vuelvo a repetir, es necesario porque no tenían la culpa los proveedores, pero la situación se va a agravar de una manera muy importante, porque vamos a tener que hacer frente también dentro de 2 años a 2,5 millones más de euros. Y visto también esquemáticamente, si el presupuesto que vamos a tener que presentar en el Ayuntamiento va a oscilar en torno a los 20 millones de euros, como nos vienen diciendo desde hace semanas, la mitad de ese presupuesto se va destinado a personal. Luego, la prioridad de pagos y obligados por ley es lo que se deba a bancos. Quiere decirse que en unos años prácticamente cerca de 5 millones van a tener que ir destinados al pago de estos créditos más los que tenemos. Quedarían 5 millones de euros para pagar luz, basura. Solamente las grandes contratas ya superarían ese tope, con lo cual no vemos que exista esa manera de poder sostener las cuentas del Ayuntamiento de Novelda de una manera equilibrada. Estamos ya anunciando muchos alcaldes de España, pues que están empezando a anunciar que van a tener que subir de una manera significativa tasas, impuestos y hacer un mayor número de recortes. Entendemos que sería imprescindible que antes de aprobar el plan de ajuste, el edil de Hacienda o nuestra alcaldesa explicase a los ciudadanos de Novelda de qué manera piensa afrontar esta obligación que asumimos ahora ante los bancos, porque es una obligación que va a condicionar sobremanera la política del Ayuntamiento y va a condicionar de manera la carga tributaria de los ciudadanos de Novelda a futuro. Y creemos que es necesario que los ciudadanos sepan por dónde van a ir las estimaciones del equipo de gobierno, y si piensan subir los impuestos y las tasas, que lo digan y que no lo hagan sin informar previamente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir la tónica que se ha seguido en el Ayuntamiento de Novelda durante los últimos años. No podemos seguir gestionando de la misma manera. Nosotros, como partido, no vamos a apoyar un plan de ajuste que no recoja, aparte de las medidas del Gobierno, medidas que impidan que esto vuelva a suceder, porque el principal problema ya no es solamente el que la deuda haya que pagarla ahora en 10 años. El principal problema es que a partir de pasado mañana, cuando esto esté aprobado, se va a poder seguir actuando de la misma manera y dentro de 2 años nos volvamos a encontrar otra vez con las mismas. Quisiese que al margen de las propias medidas que se recojan en el plan y la obligación de pagar estos créditos, tendremos que tomar una serie de medidas que impidan que volvamos a cometer los mismos errores, que impidan que se comprometa nuestra alcaldesa que dentro de unos años vuelvan a salir de dentro del cajón, como ha sucedido ahora, 1.200.000 euros de facturas que estaban sin consignación o de facturas que estaban pendientes de aprobar, porque eso no se puede gestionar así, porque entendemos que los ciudadanos al final, lo que estaba comentando al principio, vamos a pagar justos por pecadores por una gestión deficiente durante muchos años. Y el toro hay que cogerlo por los cuernos, pero hablarle claro también al ciudadano y decirles qué medidas vamos a tomar para que esto no vuelva a suceder. Esperamos que antes de ese plan de ajuste que será presentado, esperamos que en breve, el equipo de gobierno explique también a los ciudadanos de Novelda qué tipo de medidas piensan tomar, si van a ir más en la línea de ajustes o más en la línea de subida de tasas e impuestos, para que los ciudadanos puedan valorar hasta qué punto están de acuerdo, ¿no?, con la política que el equipo de gobierno piensa cometer.